Kantu sortu naiz eta kantuz nahi bizi. Kantuz igortzen ditut nik penak iesi. Kantuz izan dudaino zerbait irabazi. Kantuz gauzturat ditut guziak iretsi. Kantuz ez dutan beraz hiltzean merezi. Doctoresdeltiempo.com presenta Kantuz eman izan dut zonbaiten begira. Atseginekin erran ez egira. Entre cómics. Kantuz egin baititut usua frontuia. Kantuz aitortzen ditut ene bekatuia. Kantuz eginen ditut. Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre cómics. Mi nombre es Mikel Urquidi y me acompaña, como siempre, Alexander Díaz. Muy buenas, Díaz. Muy buenas. Esta semana, por casi primera vez en unas cuantas, venimos con la clásica media docena, las clásicas 6 novedades que han venido soliendo ser habituales, pero curiosamente venimos también con una semana de tan escasos irresistibles que tenemos solo 4. Sí, la verdad es que esto sí que es bastante extraño. Que tengamos 6 novedades o 5 o 4, a veces también depende del día que tengamos con la tijera. Pero lo de que irresistibles tengamos 4, y de hecho uno de ellos yo ni siquiera lo leo, es bastante extraño. Bueno, en cualquier caso, con media docenita tenemos bastante trabajo, así que vamos a entrar en harina ya. Empezamos hablando de An Unkindness of Ravens, número 1, escrito por Dan Panosian, con dibujo de Mariana Ignazzi y con colores de Fabiana Mascolo para Boom. Sí, aquí tenemos un TVO contemporáneo de chica nueva que llega al nuevo instituto y casualmente, aunque casualidades habrá pocas, se parece muchísimo a otra chica que acaba de desaparecer. Además de esa atención no deseada que tiene sobre ella, lo cual ya añade bastante tensión a su situación, tiene a su lado los 2 grupos del instituto más llamativos pendientes de ella, las chicas populares y las marginadas, por decirlo de alguna manera. Es en esa tensión y en todo el trasfondo sobrenatural que hay en el asunto y todo el asunto de brujería que hay lo que le añade cierto interés, aunque al final me da la sensación de que se pierde un poquito en tópicos. A ver, vamos a ir por partes. La descripción que has hecho creo que es buena, pero para no llevar a engaño, cuando decimos las chicas marginadas queremos decir las chicas raras con pintas un poco de góticas y rollo así de negro y tal. Es ese rollo un poquito alternativo. No es el grupo de las losers, de las de la mesa, que vais a comer todas aquí y tal. Si le preguntas a las chicas populares, sí, ese es el asunto, esa perspectiva jodida, esos bandos raros. Pero el resto del instituto tiene bien claro que unas son las raras, que no quiere decir que sean las marginadas en el sentido de perdedoras, sino las raras, y después están las populares, que son evidentemente pues lo de siempre, desde la que tiene de novio el capitán del equipo de fútbol porque ella es la hija de no sé quién, que manda mucho, influye mucho y tal y cual, ese tipo de 2 dinámicas. Es un TVO que sorprendentemente no esperaba lo que me he encontrado, porque una vez más la portada me ha vendido una cosa y las primeras páginas me han vendido una cosa. He empezado a leer un TVO que era un relato ilustrado dibujado por el propio Panosian, agárrate, con un aspecto visual bastante agresivo, casi parecía que estuvieses leyendo, no sé, Redlands o algo así, y de repente terminas 3 páginas y parece que te hayas caído en un TVO de los nuevos de Archie. Y dices, ¿Qué está pasando aquí? A ver, el asunto es deliberado también. Que parezca un TVO de Archie en este setting de instituto y de rivalidades tampoco es casualidad. Es el estilo que acompaña bien al TVO. La pena es que teniendo unos arquetipos sólidos, tal vez muy clásicos, como punto de partida, el TVO no consigue despegar y alejarse de ellos y construir algo más. Y es una lástima porque visualmente es llamativo, los diseños de personajes también. El acting igual no pasa de correcto, pero no está nada mal. Y luego se queda en muy poquito. A ver, hay elementos llamativos a nivel artístico. A mí me llama, por ejemplo, muchísimo la atención los ojos de los personajes.
es un tebeo que pone especial atención a cómo dibujan los ojos. Normalmente los ojos tienden a ser como puntos, pero aquí en la mayor parte de los casos puedes ver el iris, las partes negras, el iris de un color, etcétera, etcétera, lo cual a veces también provoca, curiosamente, que las miradas de algunos personajes parezcan un poquito más muertas. Quiero decir, visualmente es muy atractivo, pero en la lectura a veces parece, estoy pensando por ejemplo en cierta directora de instituto, hay algunas viñetas en las que parece un poco estar mirando a la nada, la mirada de las 1000 millas. Bueno, es un detalle un poquito curioso. Y después hay otra cosa que no puedo con ella. No puedo con ella. El tebeo empieza con esa alusión, como dices, a que la chica desaparecida se parece muchísimo a nuestra protagonista, y yo no lo veo. O sea, es decir, el parecido. Es como, a ver, la una no tiene gafas, la otra sí. La una no tiene pecas, la otra sí. La una tiene los ojos verdes, la otra los tiene azules. Que sí, que las dos llevan el pelo más o menos con el mismo peinado y... Pero vaya, es que hasta una es rubia clarita y la otra es más rubia pajiza. Sí, tiene un tono más cálido y que cambia el flequillo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, hay una especie de identificación automática que hacen todos los personajes de este tebeo con las dos chicas que a mí como lector no me llega. Es como, pues no sé, o sea, a ver, quiero decir... es que no sé, es que es todo, porque claro, de la desaparecida solo tenemos una ilustración del clásico cartel de se busca o perdida o desaparecida. Y dices tú, joder, es que no, quiero decir, la una lleva los labios pintados de negro, la otra no, es como, no sé. Sí, hay detalles cosméticos que podrían cambiar. Hay algún comentario a lo largo del TVO de algunos estudiantes de a quién engaña llevando gafas y tal o así. Pero es extraño, no es algo que me haya molestado, simplemente he seguido la corriente del TVO. Si los personajes dicen que se parece muchísimo, lo acepto y sigo adelante. Pero es una de las construcciones más extrañas del TVO, una de las decisiones más curiosas de no hacer el parecido aún más clavado, no hacerlas simplemente más idénticas. Es una decisión rara porque te cuesta entonces comprender las reacciones de los que estudian con ella, porque si fuera un extraño las podrían confundir con cierta facilidad, no pasa nada. Pero si es justo la gente que la conoce en el instituto, es más raro que reaccionen como reaccionan. Es un detalle menor, simplemente pues te crees lo que te dice el TV y sigues adelante, pero es incómodo, sobre todo cuando en la cafetería todo el mundo reacciona de manera rara, en los pasillos, es extraño. Lo demás a mí es un tebeo que me ha gustado bastante. Es verdad que es súper arquetípico en sus personajes e incluso en las situaciones que uno puede esperar. Tienes tu final de número que, bueno, pues sorpresa tampoco es, porque sabes que algo se está cociendo un poco raro aquí en algún lado, pero tiene un cierto encanto. Quizás el mayor achaque que le hago, la cosa que más le achaco al tebeo es que hace muy buen trabajo en este ambiente de instituto, describiéndolo y presentándonos unos cuantos personajes y las facciones importantes. A la protagonista no tanto. Y eso que, bueno, tiene su derecho de aquí y allá, igual a unos monólogos internos y tal, pero en general parece estar, no digo que no sea natural por la situación, pero está siendo arrastrada por lo que sucede. No hay mucho que pueda hacer. Mira a un lado, mira al otro y pues aquí están pasando cosas. Sí, tampoco tiene demasiadas reacciones demasiado características a lo que sucede según le van tirando bolas curvas. Es más una sensación de desconcierto y algún momento puntual hacia el final de atrevimiento. De hecho, gracias a sus monólogos internos sabemos más de su padre que de ella, sí, y de su familia que de ella, lo cual es una decisión un poquito rara, porque si algo tenía que hacer este primer número era precisamente introducir a la protagonista. Esa es la sensación que tengo, pero le hace más favores al entorno que a la protagonista. Y cuando el entorno es un instituto americano, pues igual tampoco hacía falta hacer según qué esfuerzos introduciendo tanto personaje secundario y tanta subtrama. Creo que quiere hacer, y a ese respecto me parece además que lo hace muy bien, intenta
equilibrar bien estos dos bandos que decías al principio, que no parezca claramente que unos son buenos y otros son malos, que no parezca claramente que unos están buscando algo y los otros tal. Es como, bueno, más o menos intenta hacer razonables a las partes, para que hasta cierto punto pues tengas esa cosa de decir, pues, ¿qué es lo que va a decidir nuestra protagonista y tal? Que por otra parte toma la decisión sin pensárselo prácticamente. Pues al final es lo que te esperas de por lo sucedido en el TVO y por la propia portada del mismo y por hacia dónde va dirigida. El problema no está en que no establezca bandos en plan, estas son las chicas populares y entonces son las malas. Creo que simplemente la caracterización es tan endeble que no llega a caracterizarlas. Me parece más que es una cuestión de falta de tiempo o de falta de habilidad que de falta de deseo. Me parece que no es tan deliberado. Sí, quizás, no sé, de todas formas, me reconozco que es un TVO de una lectura súper agradable, súper sencilla, o sea, no te vas a encontrar una vez para esas 3 páginas del principio, con el relato ilustrado, esta especie de extracto de un libro que te cuenta cosas del pueblo, de no sé qué y tal, el resto del TVO es como, vamos, se lee como una brisa de verano, rapidísimamente, y pues lo dicho, quizá se echa en falta que no tenga un poquito más de punch, que no haga una apuesta un poco más clara por, joder, mira esto qué raro es, o mira esto cuánta tensión, o mira esto, no sé, algo que no sea simplemente aquí hay estos dos grupos que hará nuestra protagonista. O una peculiaridad sobre la protagonista o cualquiera de los personajes secundarios, no lo sé, me ha dejado muy, muy, muy frío, no esperaba que fuera tan soso, entre comillas, no ya por la portada y la confusión a la que puede llevar. Una vez entrado en el TVO, decir, vale, es este rollo, instituto, bien, correcto, ahora que dámelo todo, tus diseños de personaje molan y el ritmo está bien, pero es que luego le falta chicha, le falta lo que decías, le falta punch por los 4 costados. Al final es topicazo tras topicazo y lo hace fácil de leer y gracias al buen ritmo lo hace incluso divertido, pero no lo he encontrado particularmente interesante. No, luego, hombre, ya sabes que en mi caso, pues siempre que me des un TVO así limpito, fácilmente descifrable, con unos colores agradables y tal, pues a mí ya me has puesto de tu lado casi antes de empezar, y cuando, como en este caso, voy de empezar un TVO y decir, oh Dios mío, atravesar 20 y tantas páginas de esto va a ser un dolor, a de repente, coño, que el TVO es otra cosa, pues ya me ha predispuesto un poco a su favor. Le reconozco esa mala entrada, en mi caso, que tiene, esa entrada un poquito brusca, pero está bien. No sé, lo del interés, pues sí, claro. Es decir, voy a leerme el número 2 de esto. Hombre, pues, salvo que sea una semana lenta, difícilmente. Pues si tú no le vas a dar ni esa oportunidad, entonces yo mejor no digo nada. A ver, luego uno en el momento se ve y, venga, vamos a darle un número 2, que era muy bonito de ver. Pero así de entrada, equilibrando los pros, los contras y un poquito la opinión, es como, pues no, a esto no deberías molestarte. Es que quiero decir, si de nosotros dos, tú que te ha entrado algo mejor, no le vas a dar un segundo número, yo es que ni te cuento. Bueno, en fin, pues es lo que hay con este An Unkindness of Ravens, número 1 de Dan Panosian, Mariana Ignazzi y Fabiana Mascolo para Boom, primero de los TVOs que comentamos. El segundo es un TVO de Vault, se titula Autumnal, número 1, está escrito por Daniel Kraus, con dibujo de Chris Sheehan y con colores de Jason Wardy. Y pasando de un TVO con una ambientación y un setting más o menos típico, pasamos a otro, en el cual en este caso una madre soltera y su hija reciben noticias de una muerte en la familia, una herencia y van a un pueblo pequeño y misterioso donde la gente se comporta de manera extraña. Oye, diferencia, ese argumento ¿sí? No lo había oído nunca. Nunca, ¿verdad? La de pueblo pequeño misterioso donde la gente se comporta de manera extraña nunca te ha pasado, ¿verdad? Y tienes que ir porque o ha muerto alguien o has heredado o tal, ¿no? Creo como aventuras de la llamada de Tulu, alguno que otro he jugado y todo. Al margen de esa pequeña broma,
este TVO tiene a su favor que aquí sí que hay una fuerte caracterización de los personajes. Para empezar tienes menos, lo cual pues siempre facilita las cosas porque es muy muy parco con los secundarios. Sabía que este jodido TVO te iba a haber entrado mejor, lo sabía. Quiero decir, tiene muchísimo más carácter. Tanto la madre como la hija son personajes con profundidad ya desde el primer número y con los que puedes conectar. Y aunque sí, el estilo es bastante más agresivo y bastante más sucio de lo que te suele entrar bien a ti, es fácilmente descifrable y la narrativa funciona como un reloj. A ver, este es un TVO que la verdad es que mi opinión sobre él va mejorando conforme va pasando el tiempo desde que lo he leído. Es un TVO que en una primera lectura me resulta un tanto lleno de tópicos, a pesar de que los personajes me gustan, sobre todo la niña, la hija, porque bueno, la madre tampoco a ratos pasa de ser mucho más que esta mujer más o menos fuerte, independiente, que ha tenido que criar a su hija y tal, y pues malos rollos familiares y como que siempre le ha puteado la vida, que bueno, pues está bien, pero no deja de ser un cliché también. Pero la relación que tienen las dos y cómo es la hija y bueno, cuál es su carácter y su comportamiento y sus problemas, etcétera, etcétera, pues le da una dinámica interesante. No me gusta el final del TVO. No estoy especialmente interesado en una historia con un cierto toque sobrenatural. Bueno, a ver, se alude a ello a lo largo del TVO, pero por ahora es el clásico número 1 que no hace nada que no pueda ser justificado o explicado sin demasiados esfuerzos. Es decir, a diferencia de otros, aquí lo que pueda suceder inquietante es explicable, es entendible, es racionalizable. Quiero decir, en algunos casos, sobre todo en el cliffhanger, es muy muy llamativo, pero no hay nada que digas, vale, hay magia, hay brujería, hay alienígenas, no hay nada de eso. Hay pues un pueblo pequeño, gente extraña y siniestra, y pues nuestras protagonistas en ocasiones a la defensiva y en ocasiones no. Entonces es un poquito... No digo que no vaya a tener el elemento sobrenatural, no sería ninguna sorpresa que lo tuviera, pero digo que por ahora va más o menos tranquilo, está dejando que el tiempo pase, que el TVO recorra el recorrido de este primer número sin ser muy loco. Entiendo, no obstante, que es un TVO con una personalidad mucho más fuerte, con un carácter visual mucho más definido y una apuesta mucho más también, pues eso, clara por el tipo de sensaciones que quiere dejar, el tipo de feeling que quiere transmitir. Y pues está muy bien, lo que pasa es que no acabo de encontrar un argumento que me resulte atractivo como para decir, joder, este TVO. Es decir, lo miro un poco por separado las cosas y digo, hostia, este TVO está bien. Es como, hace un buen trabajo de caracterización de personajes, tiene una ambientación que mola, es todo así como un poco inquietante, pero bien, es como tiene ese aspecto visual un poquito más sucio que ayuda a vender la situación, porque incluso las protagonistas en un entorno mucho más normal, como pueda ser un colegio, se ve que, en fin, tienen sus problemas y sus dificultades, el TVO fluye bien, hace muchísimas cosas apropiadamente, pero no sé si estoy muy interesado en la historia. Es decir, estoy interesado en lo que les pase a las protagonistas. No sé si me importa mucho todo este rollo familiar. Bueno, a ver, si el pueblo trae misterio incorporado y cómo les afecta y cómo juegan los lazos familiares en ello, pues no lo sé, habrá que verlo. Pero el TVO tiene a bien que ellas y su relación y su vida sea el centro del TVO, con lo cual, siempre y cuando eso esté bien, o sea, lo más fuerte, adelante con ello. Visualmente hablando me encanta, no solo porque el TVO va cargado de una textura muy propia que le añade una atmósfera increíble a cada una de las escenas, sino por un pequeño juego que se trae. Buena parte del tiempo, por no decir casi todo el tiempo, las viñetas van bordeadas con un efecto casi de pintura de cera. Y hay unos cuantos momentos tensos, sobre todo en la segunda mitad del TVO, donde el propio blanco de las calles invade en forma de garabato, casi de niño, de pintura de cera la propia viñeta, el propio dibujo de la viñeta, y lo hace en los momentos normalmente más tensos o más extraños del TVO. Y es un recurso que de por sí tampoco dice nada,
pero desdibuja el entorno y desdibuja lo que sucede y es bastante simpático. Hombre, y le da un cierto toque de irrealidad o al menos de situación un poquito extraña. En fin, no siempre son solamente los bordes, a veces tienes pequeños goteos o punteos de blanco, de tal en la viñeta y tal. Es como, sí, aquí hay algo un poquito raro que ayuda a la atmósfera. Margen de la superposición en la segunda mitad durante varias viñetas aquí y allá de las hojas caídas del otoño. Exactamente, no para de otoñear en este TVO. No, por eso digo que hay muchos elementos que están bien pensados, que están bien ejecutados, que realmente dices tú, hombre, esto se lo han pensado, esto no es una ocurrencia loca así que de repente tal, y todo el acabado visual, el aspecto que transmite está fantásticamente bien y me gusta mucho. Pero no me ha pillado por su argumento. Simplemente no, es como... Si a mí el argumento tampoco, quiero decir, no... Sin más, el argumento, pues hay un pueblo en el que pasa algo raro y ya veremos cuál es, porque ahora mismo tampoco es que tenga mucha trama. Ellas se han plantado ahí a intentar darle un cierre o algo parecido a una relación familiar tóxica y poco más. Quiero decir, a nivel trama, quiero decir qué papel juegan las leyendas folclóricas del pueblo, si es que juegan alguno, qué está pasando en el pueblo, si es que está pasando algo realmente raro, sobrenatural, etcétera. Por ahora no lo ha tocado. Quiero decir, de hecho, la única pega que tengo con el TVO es al principio ese tipo de roce que suelo tener ocasionalmente, que es cuando un TVO va muy cargado de textura, muy cargado de ambiente, y hay ocasiones en las cuales la tipografía es terriblemente plana. Uh-huh. En algún rótulo al principio es una cosa muy de pasada y incluso el mismo rótulo está mejor en unas viñetas que en otras, pero sin más, es ese clásico pequeño roce de decir, uy, queda un poco pegotero. Sí, este es probablemente o va a ser probablemente el típico TVO que un número 2 me acabará sentando, bueno, a ver, no, igual en una me dirección saca, o en otra. Sí, igual me saca por la ventana, pero sí, tiene pinta. A ver, yo reconozco que soy una persona muy de argumento, muy de qué es lo que pasa, sobre todo cuando empieza una historia. Es decir, no suelo tener mucho problema una vez que estoy ya con unos cuantos números, con el decir, bueno, pues esto en realidad va de los personajes o va de la ambientación o mira este punto fuerte que tiene aquí, quizás no es tan importante qué es lo que pasa, ¿no? El argumento propiamente dicho, pero cuando entro a un número 1 me suele gustar que el argumento sea interesante. A veces puedo perdonar un trabajo un poquito más mediocre siempre y cuando no sea nefasto de yo qué sé, de diálogos o de dibujo o ser un poquito inconsistente visualmente o lo que sea, si lo que me está contando es interesante, si tiene un núcleo ahí un poquito potente, todas estas piezas un poquito más de caracterización de personajes, de descripción de ambientes que se cocinan a fuego un poquito más lento, me cuesta más entrar. A mí no me importa demasiado, como ya se ha notado, no me importa demasiado el qué, me suele importar más el cómo, y en este caso está bien. A ver, esto evidentemente es una generalización, porque muchos teos hay de los que hemos hablado que están bien ejecutados, pero luego no cuentan nada interesante ni tienen personajes interesantes. Yo aquí me agarro, por un lado, al estilo, que la atmósfera es una maravilla, el acting está realmente bien, y los personajes que son una maravilla. Uh-huh. Pues bien, Autumnal número 1 de Daniel Kraus, Chris Sheehan y Jason Wardy para Vault. Más cosas. Pues hombre, tarde o temprano algo tenía que salir de Marvel también. De hecho, tenemos varias cosas. No os preocupéis. Empezamos con... En fin, yo no creía que este TVO lo iba a leer nunca, pero bueno. Juggernaut número 1 de 5. Escrito por Fabián Nicieza, con dibujo de Ron Garney, con color de Matt Milla. Para Marvel. Sí, la clásica serie en la cual pues tienes de punto de partida a un personaje concreto. Aquí pues este villano no tan villano últimamente, y contar alguna historia a base de emparejarlo normalmente con un personaje secundario nuevo que haga que la situación sea interesante y dar una perspectiva nueva sobre el protagonista. El problema está en que aunque el personaje secundario pueda ser interesante, es la clásica jugada relativamente habitual en Marvel que la tengo muy vista y sé que no suele conducir a nada.
Sí, a ver, este tipo de planteamiento lo hemos visto bastantes veces. Suele servir a veces pues para añadir al establo de personajes, por decirlo de alguna manera, de Marvel, pues otro más que se puede quedar por ahí flotando y pues si quieres lo puedes utilizar, pero es verdad que este primer número, en fin, quiero decir, hace tanto por la historia suya propiamente como por rellenar los huecos de qué es lo que le ha pasado a nuestro personaje titular entre, no sé, la última vez que alguien debió de leerlo en algún TVO y ahora. Que es como... Sí, y no es que el TV esté mal traído, pero por un lado las distintas vertientes que podemos ver del Juggernaut, que por un lado es la actual en la situación que está teniendo con este personaje secundario, y por otro son flashbacks más extravagantes de las cosas que le han pasado, ninguna de las dos le hace ningún favor al personaje, porque está en una especie de camino no demasiado estricto ni demasiado específico de redención general, pero le vemos más como una manera de mantenerse lejos de los problemas, como más que una cuestión de que realmente tenga una motivación más clara o más contundente. En ocasiones casi parece que esté ahí sobrellevando lo que le sucede, lo cual en algo como en un personaje como el Juggernaut, esa fuerza imparable, es bastante extraño. También hay que decir que, teniendo en cuenta que el TVO decide terminar con cierto cliffhanger y poniendo al Juggernaut en una dirección bastante clásicamente superheroica, todavía me hace augurar peores cosas para el TVO. No sé. Hay cosas incluso visualmente que me gustan mucho, con otras que me dejan un tanto frío. Es decir, el estilo general de Garney desde hace algún tiempo me provoca estas sensaciones encontradas, porque creo que a veces tiene este estilo o estas figuras que suele destacar mucho algunos rasgos de su perfil o algunas cosas, que decir, aquí tenemos al Juggernaut y pues los ojos y las rayitas estas y el uniforme y tal, que cuando estuvo en Daredevil también hacía algo parecido con las DD y tal, que es muy resultón y le da ese aire un poco oscuro, un poco de ser una cosa así seria y un poco deprimente y tal, pero después a veces lo descubro en algunas otras viñetas con unos personajes un tanto desdibujados, un poco esquemáticos, unos rostros un poco a cuatro brochazos y tal, que está en el límite de ser pues un poquito, a ver, no descuidado, pero sí simplemente sin llegar a trabajar del todo, ¿no? Y lo mismo me pasa a veces con los fondos de algunas viñetas y tal. Entonces, no sé, quiero decir, es un estilo con el que no acabo de conectar. Mi problema es que muchas veces el silueteado funciona, sobre todo con los colores de Matt Miller, y tienes unas atmósferas interesantes que se correspondan o no con un TV más genéricamente superheroico, ya es otra cosa. El problema está en que muchas veces le falta cierta energía, le falta recorrido y le falta impacto. No hay ninguna cosa que destacar en ninguna secuencia de acción, no hay ninguna cosa que destacar en el acting. Es un TVO bastante soso a ese respecto, y cuando la atmósfera está más o menos bien, pero no se corresponde demasiado con la historia genérica que estás contando, pues es una sensación un tanto extraña. No sé, yo en general, pues vaya, supongo que los fans del Juggernaut pues encontrarán aquí una historia con este personaje que les gusta y pues adelante con ello, ¿no? Igual hará también bastante tiempo que no lo veían y bien, pero de entrada como carta de presentación de ven a leer mi miniserie del Juggernaut y tal, porque mira qué cosas más interesantes te vas a encontrar, pues no las he encontrado. Pero como no digo yo que no estén ahí para otros lectores, pero para mí particularmente pues no hay ningún argumento de peso para decir, es que ni siquiera estoy seguro de qué va exactamente el TVO. Como, pues es el Juggernaut que está haciendo sus cosas, no es malo, tampoco es bueno, se encuentra con alguien, decide por alguna razón que le va a echar una mano o que se va a mantener un poco alrededor de este nuevo personaje, pues vale, ok.
La verdad es que me ha dejado muy frío y lo he encontrado muy formulaico, con lo cual, pues, al no sentir ningún afecto especial por el personaje, pues tampoco he tenido ningún interés especial por el TVO. No, la verdad, no le daría yo muchas más vueltas a este Juggernaut 1, porque además, ya digo, es también de esos TVOs que visualmente te ves 2 páginas de una previa de lo que sea y te haces una idea exactísima de cómo va a ser el resto del TVO. O sea, no tiene tampoco mucha pérdida ahí. Juggernaut 1 de 5, Fabián Nicieza, Ron Garney, Matt Miller para Marvel. Venga, nos movemos de editorial, a ver si a pastos más verdes o no. Miles to Go, número 1, escrito por Bickley Moore, con apartado artístico de Stephen Molnar para Aftershock, como decía. Pues hombre, pastos más verdes que un TVO que me ha dejado así de frío, sí. Cuanto más verdes es complicado. Aquí tenemos un TVO en el cual volvemos a tener una madre y una hija, solo que en este caso la madre tiene un pasado bastante más loco, incluso teniendo en cuenta las consideraciones del autumnal y lo que sucede en él, un pasado bastante más loco en el que, bueno, pues hay desde el principio del TVO ciertos niveles de asesinato de por medio. Sí, cómo ese pasado persigue a la protagonista y qué es cómo la atrapa, por decirlo de alguna manera, en este número muchos años después es el propio objeto del TVO. Sí, me da un poco de pena hasta cierto punto tener que decir que probablemente de los 3 estos que hemos comentado de editoriales que no son Marvel, es probablemente el que menos me gusta. Porque no acabo de encontrarlo atractivo en casi ningún aspecto. Me parece que está correctísimo en la gran mayoría, pero ni sus personajes me importan mucho, ni su apartado artístico me convence demasiado, ni su argumento es súper original. Entonces, como, pues está bien, cuenta la historia. ¿Hay algún elemento súper desagradable que pueda echarte para atrás? No, pero igual es que le falta un poquito de corazón o no sé. Cuando has dicho que de los 3 TVOs no Marvel, porque cosas Marvel nos esperan después en la lista, era el que menos te ha gustado, estaba a punto de llevarte la contraria, pero cuanto más lo pensaba, más me alineaba con esa posición. Tendría mis dudas, al final son TVOs muy distintos, este y el Juggernaut. Digo, el Juggernaut, ahí. Sí, el Unkindness of Ravens. El Unkindness, pero no lo sé sinceramente cuál de los dos. Si me lo planteo seriamente, posiblemente estaría más dispuesto a leer un número 2 del Unkindness que de este. Es que el Unkindness es un TVO más simpático, un poco más amable. Este es un TVO un poco en cuanto a trama, en cuanto a historia, en cuanto a personajes, un poco más duro, un poquito más agresivo, un poco más desagradable. Estaba más a bordo de este TVO al empezar que con el Unkindness, sinceramente, porque he sentido cierta simpatía por la protagonista, la relación con la hija y los sucesos, pero a medida que va avanzando la trama y el TVO más o menos desvelando lo que quiere contar y el tipo de historia que quiere contar, me iba perdiendo poco a poco. El reparto secundario que aporta, la verdad es que es otra fiesta del topicazo, y cada vez tenía menos interés y cada vez va introduciendo nuevos frentes y más secundarios y más subtramas y cada vez le tengo menos ganas, con lo cual me he ido perdiendo, pero bueno, todavía había algo de fe hasta que llega el cliffhanger. Ah, amigo mío, es que los cliffhangers los carga el diablo, y eso lo hemos dicho un montón de veces. Un cliffhanger de este tipo, como el que tiene este TVO en general, provocaría mi rechazo como tal, porque es el cebo más obvio del planeta, cuando en teoría toda la entidad que tiene como cliffhanger o toda la tensión que tiene que mantener va a quedar totalmente desnaturalizada y desvanecida con la sinopsis propia del TVO, con la propia sinopsis del número 2, pues ya directamente no, es que ni tan siquiera cumple su función, además de ser zafio y ser obvio, encima ni tan siquiera sirve de cebo, con lo cual pues la poca buena fe que podía quedar en mí para con el TVO desaparece.
Sí, hombre, lo de poner la sinopsis del número 2 acto seguido de que acabe el número, o sea, es una de las grandes cagadas que se pueden hacer. No es culpa del TVO. No es culpa del TVO, alguien decidió pues que ahí vamos en el próximo número de... y pues ya... Pero aún así, la sinopsis de la colección también es la que es, quiero decir. Sí, bueno, pues, ¿y cuál es? Venga, te reto. No, tampoco la voy a contar ahora porque tampoco se trata de spoiler el tema a nadie, pero sí, la historia de esta y su pasado de asesinos y tal, sí, ya lo he dicho al principio. Y como el pasado va por ella, pero vamos. Aquí hay un montón de personajuchos. El problema de este TVO es que hay un montón de personajuchos pululando por ahí, cumpliendo una función para poder llevarte de una escena a otra. Y los que no son topicazos están descritos de manera más o menos regulera y pues entonces así no hay manera. Que decir, nos hemos leído el Autumnal, donde tenemos a una madre y a su hija y para el final del TVO ya les has cogido o simpatía o rabia o lo que sea que les tengas que coger, ya se lo has cogido. En un TVO que básicamente tiene 2 personajes principales y 3 secundarios, ¿eh? Sí, y aquí pues chico, es que qué poca chicha tienes, parece... A ver, esto que voy a decir es muy feo, pero espero que se me entienda lo que quiero decir. Es casi como uno de estos planteamientos de película de acción, donde en realidad desde el principio que empiezas la película, al cuarto de hora, ya sabes todos los personajes cómo son, qué función cumplen, a quién van a secuestrar y quién va a morir al final haciendo un sacrificio. Es como... pues le quita mucha gracia, joder, sobre todo cuando el kid del TVO no parece ser tampoco la superacción. No sé, es extraño. Al final lo que me queda es un TVO muy soso, que según vas viendo cómo evoluciona cada vez te quita más las ganas de leerlo con pues esos secundarios de pura paja y desarrollos predecibles. Que el cliffhanger sea terrible es terrible, pero es simplemente la gota que colma el vaso. Quiero decir, no es como si el TVO quedase descartado solo por el cliffhanger, ni mucho menos. No, es sin más, es eso, es la sensación general, el feeling general, el poco pozo que deja, que una vez más no es un TVO que cueste en absoluto leerlo, se lee también muy bien y bueno, pues oye, no hace ningún experimento, no se mete en charcos, cumple con su función, pero es eso, es como, pues ¿cuántas historias como esta has leído o has visto en alguna película? Pues... Demasiadas. Que el ritmo no sea especialmente bueno al introducir tanto secundario y que el acting sea algo heterogéneo y no acierte siempre, pues no ayuda. No, la verdad es que no. Miles to Go, sí, efectivamente, bien lejos creo que se va a ir este. Número 1 de Bickley Moore, Stephen Molnar para Aftershock y vamos a entrar ahora en la recta final del programa con los últimos 2 TVOs, que los 2 nos vienen de Marvel, aunque, bueno, son bastante distintos el uno del otro. Empezamos con The Immortal She-Hulk, número 1, escrita por Ale Ewing, con dibujo de John Davis Hunt y con colores de Marcio Méniz. Sí, que nadie se lleve ningún susto porque no va a ser una colección paralela, es un número único en el cual pues de alguna manera cumple con la obligación. Quiero decir, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado en la colección de Hulk, no cubrir cuál es la perspectiva de Jennifer sería realmente raro. Si además en Empire sucede lo que sucede porque un evento siempre mete la cuchara por todas partes, pues también sería consistente o coherente responder a según qué preguntas, con lo cual al final lo que tenemos es un número de la colección de Hulk centrado en Hulk, básicamente. Sí, básicamente sí. A ver, en realidad, hay en cuanto a formato, pues unas cuantas cosas que se le podrían decir a este TVO, que es como, hombre, pues si vas a ser ¿en serio va a ser un one shot? Yo creía que iba a ser aunque sea una miniserie o algo. Que yo sepa, no. Joder, pues entonces ¿por qué no lo has metido en un número de Immortal Hulk? Y ya está.
No lo sé, también es un número de 32 páginas, entonces al final, al contar con otro artista, pues intentas multiplicar frentes, quiero decir, a ver, a veces igual puede parecer la aproximación Hickman de dame más números para mi colección, pero bueno, al final lo cubres aquí, como no está directamente relacionada con la trama, pues sin más, es más una curiosidad o una perspectiva distinta, paralela, que parte de la trama. Es que formalmente es muy un número de Immortal Hulk protagonizado por She-Hulk en este caso, y joder, es que temáticamente también, y es como, pues es que esto forma parte, o sea, es que estoy pensando que llegado el caso es posible que hasta echase este número de menos cuando hiciese una relectura de Immortal Hulk. Es como... porque encaja muy bien, de manera muy natural. Entiendo que tiene otros objetivos y aquí ya seguramente estamos entrando en el terreno editorial y entonces pues allá cuidaos, que es como, bueno, a este personaje le han pasado una serie de cosas, no vamos a dejar al lector tirado porque además Hulk ha estado mucho tiempo últimamente en Los Vengadores, en no sé qué y tal, y tenemos que dar una salida a esto. ¿Cómo lo vamos a retomar, por decirlo de alguna forma? Uh-huh. Y bueno, pues desde ese punto de vista, bien, pero por otro lado, también es un tanto innecesario, porque, quiero decir, los tebeos les hacen cosas a los personajes continuamente y a veces pues se explican sobre la marcha y ya está. No sé, al final igual es una cuestión de completismo, una cuestión de después de 30 y pico números de Hulk y toda la revisión que se hace de la continuidad y de la mitología del personaje y de todos los personajes allegados, no haber tratado a Jennifer era raro. Así que bueno, pues aprovechas, lo quitas de en medio, entre comillas, en un número especial, porque asumo que no tienes interés de que sea un personaje recurrente de la colección, porque pues está en Los Vengadores y lo que sea, y pues o no está disponible o no lo necesitas para tu historia. Pero claro, por aquello del universo compartido tienes que darle cuerda y aprovechas pues para ofrecer una perspectiva distinta. No sé si echar de menos es la palabra de cuando releas esta colección de Si te faltaría, pero estaría bien, me parecería normal o natural que lo incluyeran en los recopilatorios. Sí, entre el 37 y el 38, después del 38 no exactamente la numeración, pero vamos. Por lo demás, pues John Davis Hunt, quiero decir, correctísimo, ningún problema. O sea, es verdad que Immortal Hulk tiene una identidad visual muy marcada que Bennett ha ido dejando, aunque hemos tenido algunos otros artistas aquí y allá. Uh-huh. Pero bueno, para un número, pues eso, que es como muy unitario en lo que cuenta, no me parece que suponga ningún problema y además es un narrador muchísimo más que competente. Sí, claro, y el acting es potentísimo. Con lo cual, pues oye, fantástico. Yo me lo he pasado bastante muy bien leyendo este número porque te da también otra perspectiva distinta de toda esta situación de Hulk y los Hulk, que se agradece. Es como, bueno, vamos a salir un poquito de nuestro microcosmos que nos hemos creado para dar una visión un poquito más externa y distinta de ello. Y al mismo tiempo, pues quizás, no voy a decir si aclarar algunas cosas, pero sí, bueno, el dar otra perspectiva siempre te da más información y te ayuda a situarte mejor. Es un poquito parte de lo que suele hacer la colección de Hulk. Al final es un aprovechamiento bidireccional, entre comillas. Aprovechas ciertos sucesos del pasado del personaje para encajarlos en tu historia, en tu narrativa, en tu retrocontinuidad ocasionalmente y darle como más empaque a lo que estás contando ahora, y al mismo tiempo aprovechas para añadirle cierto aura o informar de otra manera, de otra perspectiva, sucesos del pasado que en principio pues eran bastante inanis y tampoco había mucho que contar sobre ellos. Sí, me gusta cada vez más esta faceta de Ewing como contador de historias que tienen un algo, no sé si llamarlo raro, pero la capacidad que tiene para, en este caso, por ejemplo, para conectar de una manera que a mí me parece muy verosímil lo que nos cuenta
la protagonista con la protagonista, ¿no? Es como, bueno, sí, esto parece sensato, parece una línea de pensamiento y una serie de cuestiones muy propias de este personaje que las piense ahora, visto todo lo que se ha montado. Y bueno, oye, pues yo que sé, aquí se hacen algunas reflexiones interesantes también, metiendo siempre en juego ese rollo de, pero esto es un universo compartido, hay muy pocas cosas que sean únicas e irrepetibles, con lo cual, ¿por qué no juguetear un poco? ¿Por qué no explorarlos desde, pues eso, una vez más, distintos puntos de vista, ¿no? Quiero decir, si yo tengo un factor de curación y Lobezno tiene un factor de curación y Mengaleo tiene un factor de curación, ¿qué pasa con los factores de curación? No es el caso estrictamente del TVO, pero es como, ¿por qué no dedicarle un poco de tiempo a esto? Uh-huh. Que es esa especie de las metacosas que tienen los universos superheroicos que a mí siempre me resultan simpáticas. A ver, al final lo que tienes un poquito en esta colección, bueno, en este número concreto y en la colección en general, es a Ewing demostrando que es bastante bueno construyendo sus propios puzzles con piezas ajenas y que, a diferencia de otros escritores de los cuales no quiero hablar, pero me toca hablar en el siguiente número, lo hace de manera bastante más sobria. Bueno, y orgánica, hay que decir, a ver. Tiene sus afectaciones, está claro. Cualquier lector de Immortal Hulk está ya, no voy a decir cansado, pero sí no necesariamente, pero sí habituado a las páginas en negro con ciertos textos, ciertas citas, etcétera, que le añaden como ese gravitas, esa importancia. No está exento de ciertas afectaciones, como decía. Pero hay una cosa que hace muy bien Ewing y que me gusta mucho, es coge lo que ya existe y lo utiliza y le da una vuelta o le encuentra otro punto de vista, a diferencia de algunos otros de los que vamos a hablar después, que lo único que hace no, pero que muchas veces lo que hace porque le gusta es inventarse sus propias cosas, construirse sus propias historias y después va a ir realizando variaciones o cambios o sorpresas y tal sobre eso que él mismo se ha inventado. Bueno, pero también suele hacer, a ver, que si estamos hablando de Hickman, tampoco es ningún misterio, hablaremos del acto seguido, pero también suelen molestarse en conectarlo con lo sucedido y en aprovecharlo, si no tendría sentido, pero sí, le gusta mucho crear su propio parque temático. Ewing es más de reinterpretar o resituar, por decirlo de alguna manera, que no es como si no hubiera creado un montón de cosas durante esta colección, pero se le ve como más orgánicamente conectado la continuidad, aunque su historia está llena de carácter, que lo que suele hacer en ocasiones Hickman, que es directamente salir en una dirección nueva. También es cierto que actualmente el encargo de Hickman, por decirlo de alguna manera, de reconstruir lo mutante y lo que estaba haciendo Ewing son obras muy distintas. Sí, por supuesto que sí. Pero bueno, un número interesante, con otra perspectiva sobre todo este asunto de Hulk de los últimos años de Al Ewing, centrado en Jennifer Walters, uh-huh, sí, Jennifer Walters, que pues a mí la verdad es que me ha gustado mucho, las cosas como son. Me parece que ha estado muy acertado. De Immortal She-Hulk número 1, pues vale, si solo hay uno, de Al Ewing, John Davis Hunt y Marcio Meniz para Marvel, y acabamos efectivamente pues con una de estas cosas que pues a Marvel le da el siroco y dice, venga, vamos a empezar a sacar aquí TVOs a tutiplén alrededor de algo que pues probablemente podríamos llamar un evento mutante. Sí. Que lo han titulado Ten of Swords, escrito con la letra X, Ten of Swords Creation número 1, es en este caso el TVO del que vamos a hablar, escrito por Jonathan Hickman y Tiny Howard, con dibujo de Pepe Larraz, con color de Marte Gracia. Sí, es básicamente el arranque, más allá del prólogo previo, de todo este evento mutante, y sigo encontrando especialmente hilarante en la idea y ese nivel de decir, sí, Ten of Swords y tal, parte 1 de 22. Quiero decir, es un nivel de abuso editorial, entre comillas, de montar semejante circo entre las colecciones mutantes que hacía tiempo que no veía. No estoy con Hickman en esto. No estás a bordo de esta odisea loca de 22 números. No ya en la odisea loca de 22 números en la que por supuesto que no estoy. O sea, quiero decir, vamos,
que es que eso ya lo sabía yo antes de empezar a leer. No estás a bordo del propio TVO. No estoy a bordo del propio TVO y no demasiado tampoco con la idea. Es decir, evidentemente en 22 partes pues van a pasar muchas cosas y esto tendrá diferentes fases y diferentes tal. Pero el punto de entrada me resulta tan anodino y casi diría insultante la cantidad de esfuerzo que se ha dedicado a crear algo para una excusa tan barata y tan burda para algo como, pues al final una pelea, que pues no, chico, o sea, no todo vale, ya sé que hay que vestir las cosas, pero es que... Es raro, es raro. Vamos a intentar explicar qué es este contubernio de la manera más clara posible, sin spoilers, pero es complicado. Parece estar estructurado en dos partes. Ahora tenemos este número 1 como parte 1 y en algún momento tiene una parte 11 también con ese título de Ten of Swords con otra coletilla, Stasis número 1 en este caso. Y en medio son colecciones mutantes, quiero decir X-Force, Wolverine, Marauders, Hellions, etcétera. El asunto está en que aquí tenemos un numerazo de 64 páginas que sirve básicamente para dos cosas. Por un lado, el bueno de Hickman amplía toda la mitología esta loca que se ha creado en torno a Arakko y la desarrolla aún más por si el número anterior de X-Men no había hecho ya narración suficiente al respecto. Y luego por el otro parece explicitar más de lo habitual, diría uno, el asunto central, el conflicto central de este, es que lo de evento de 22 hombres me sigue haciendo mucha gracia, de este evento. Entonces es tan obvio y tan burdo bueno, tenemos este problema, así que tenemos también a alguien muy poderoso que va a establecer unas reglas en torno a las cuales pegarnos y zanjarlo. Me parece tan extravagante que o Hickman está muy loco y está metido en por decirlo de alguna manera, en una racha muy mitológica que lo quiere contar de una manera tan específica que realmente van a ser unos mamporros, o hay algo más, porque me parece una puñetera chifladura. Hombre, a ver, yo no soy precisamente el mayor lector de TVO europeo, pero me he leído unos cuantos Asterix, por ejemplo, y juraría que un álbum de Asterix tiene menos páginas que este TVO. No lo sé. Quiero decir, juraría que un TVO de Asterix puede tener 48 páginas. No tengo ni idea. Diría. Entonces, a ver, a veces ya no es solamente una cuestión de qué cuentas, como has dicho antes, sino también de cómo lo cuentas. Y en el TVO, donde muchas veces hemos explicado que espacio es importancia, no solamente espacio es importancia en la página, es decir, una viñeta más grande, más importante, atrapa más tiempo la atención, etcétera, etcétera, sino que las propias páginas, el número de páginas, la cantidad de espacio que dedicas en páginas, también debería ser un indicativo de la importancia de la historia. En este caso, sobre todo, cuando estamos hablando de TVOs mensuales de superhéroes que suelen tener siempre 20 páginas. Que es como está muy medido. Entonces, si me traes algo de 60, tiene que ser algo extraordinario. Tiene que ser algo, pero extraordinario no porque pues has decidido que venga aquí, sino porque, coño, tiene que tener una entidad, tiene que haber algo que lo justifique, tiene que haber un empuje creativo más allá de voy a hacer esto más largo, le voy a decir al dibujante que se mate pobre Pepe Larraz. O sea... No sé, creo que a veces también les puede, quiero decir, identifican un montón de páginas con esto es súper épico y tal y cual, y digo, pues esto no es súper épico. Quiero decir, uno se leía como era, potencias de 10, de 10 y House era. No a estas alturas ni me acuerdo. Yo ya ni me acuerdo cómo se llamaba. Pero vaya, aquellos 12 números y aquellos 12 números tenían un propósito, un objetivo, una estructura. Y uno los iba leyendo y desde el principio tenías esa sensación de que iba a algún lado, tenía un objetivo y todo lo que te estaba contando era importante. Yo leo este TVO de 60 páginas y digo, la mitad del TVO me lo podrías haber resumido en 3 páginas y ahorrarme esto. Y sí, un álbum de Asterix son 48, sí.
Lo he estado mirando ya que estaba. Me daba la impresión que suele ser el número habitual. Entonces, pero... ¿eso quiere decir que el TVO tenga un mal guión, que esté mal dibujado, que, por supuesto que no, quiero decir, Pepe Larraz no le he visto echar un borrón en la vida, todavía. Pero todo llegará probablemente, porque oye, todos tenemos días mejores y peores y proyectos mejores y peores. Y Hickman, pues coño, sigue siendo un guionista competente y sigue sabiendo más o menos estructurar la historia. Pero para mi gusto la escala se le va de las manos. Es como, pues, lo siento mucho, pero a mí no me vale todo solamente porque lleve tu nombre y esté bien dibujado. Quiero decir, necesito que esa estructura vaya acompañada de unos niveles de interés, de emoción, de ritmo, de sentido, pues que sean más elevados que los que me estás ofreciendo aquí, sin más. La verdad es que Pepe se sale en este TVO. Quiero decir, Marte Gracia, evidentemente, al color está muy muy bien, el puñetero, pero Pepe se sale por todos los lados, el diseño de personajes, los que sean suyos, que ahí ya habría que verlo, es una maravilla, es una locura. Quiero decir, es un TVazo a ese respecto que es alucinante. Mira, aún más voy a decir, a ratos me daba la sensación de que ni siquiera tenía Pepe Larraz el espacio que necesitaba en página para contar lo que quería. Es como, es que pasan demasiadas cosas, hablan demasiado, hay demasiada caja de texto, es como... Y páginas que las hay muchas páginas que las has sacrificado a la Wikipedia de Hickman. Sí, eso también, y es como, joder, pavos. Es complicado, porque cuando lees este número 1 y el anterior, el número 12 de X-Men, creo que era, el que servía un poquito de prólogo, o la colección en general hasta la fecha, en esa docena de números en los que se toca el tema las herramientas estaban ahí, los elementos de los que se compone el punto de interés de este TVO, si es que escarbas a lo largo de esas 64 páginas para encontrarlo, está ahí. Quiero decir, lo que podías hacer con Apocalipsis en este TVO, a nivel emocional y a nivel de intrahistoria loca de los X-Men, si te apetece montar ese tipo de historia que se ve que a Hickman le tira, está ahí, es interesante, pero son 3 páginas tratadas de manera más espectacular que emocional de esas 64. Quiero decir, con lo cual pues se pierde, conectas con otros momentos, otros personajes, el reparto es monstruosérrimo, con lo cual el TVO está distraído. Es divertido desde una escala macro, sí. Hay escenas que están bien, como la reunión del consejo y ese tipo de cosas, sí. Hay ya, con las creencias y fetichismos personales de cada uno, es evidente que vas a encontrar cositas aquí y allá, si no hubiéramos leído todo lo que hemos leído de los X-Men hasta aquí, de esta etapa. Pero se pierde en un montón de trasfondo loco, en una sección de cartas de tarot, en sus páginas de Wikipedia. Está terriblemente disperso este número. Y pues no olvidemos que al final pues a esto lo has llamado Ten of Swords. Quiero decir, tampoco estás engañando a nadie, ¿eh? Quiero decir, que nadie espere aquí pues disquisiciones sobre lo humano y lo divino y tal y cual, pues porque aparentemente esto va de que pues alguien quiere pegar a otros y pues otros tendrán que pegar a alguien. Y pues oye, no tiene nada de malo per se, pero a veces Hickman pues se pierde a sí mismo. Es como, no, esto más, porque es muy importante y mucha mitología y mucha cosa que me he inventado aquí. Digo, pero si al final va a ser para que se peguen, por Dios. Sí, no sé si va a ser el mejor o el peor Contest of Champions que se haga. Es complicado, si habría algún interés en hacer un Contest of Champions. Te pilla tan de lejos, por decirlo de alguna manera, y construye tanto sobre lo que ha construido la página anterior en esa carrera loca de mira, hace 3 números me inventé, bueno, al principio de la etapa me inventé este asunto y unos números después le añadí esta pieza de mitología sobre ese asunto y números después sobre esa pieza construí otra y hemos llegado aquí a este TVO de 64 páginas que construye un montón de castillos en el aire sobre lo que se viene montando y más allá de esa conexión emocional pobremente explotada de Apocalipsis, al final da la sensación de que son los X-Men atrapados en un TVO ajeno de ciencia ficción y fantasía que quería hacer Hickman. Sí, lo de construir castillos en el aire, muy gracioso, especialmente gracioso. Hay más de un castillo en el aire en este TVO, sí.
Pero sí, después lo que decías, no ya son solamente las páginas de Wikipedia, sino las páginas de Wikipedia con sus vicios de diseño. Es como ya no solamente que eso sea una página con texto, es que es una página con una especie de diagrama de no sé qué, que dices tú, pero ya sabes que le encanta. Pero, tío, pero lleva 10 años haciendo lo mismo. Que yo no tengo ningún problema con los diagramas, pero es que todos parecen iguales. Es sin duda irritante que el asunto se vaya a desperdigar por 22 números, lo hace cansino, como ellos solo. Pero lo que es el propio número, pese a todo lo que hemos dicho, es bastante divertido. Sí, es bastante divertido, pero paso de él, pero mogollón. Quiero decir, igual es porque llega a un punto tal que, por decirlo de alguna manera, lo tengo tan fichado que incluso cuando se va de las manos, si tienes a un equipo como el de Pepe y Marte, consiguen hacer que mole, pese a todo. No, claro, a ver. Claro que no es mola. Mi primer rodeo con Hickman, igual tengo esa tolerancia. Ya estamos otra vez, ya se le fue de las manos. Voy a disfrutar lo que puedo disfrutar del TVO. No es que lo recomiende, ni mucho menos, pero por decirlo de alguna manera soy capaz de extraer lo que me interesa. Mira, claro que mola. Y Pepe Larraz está inmenso en el TVO, pero el TVO no le permite nada más que molar. Que no es poco, pero quiero decir, la carta de presentación que le deja es: mira este TVO cómo mola. Lo ves y dices tú, joder, cómo mola. Es como la destilación de lo superheroico. Quiero decir, es como, pues aquí están, lo tienes todo. Las poses, los grandes planos de contexto y los establishing shots, los pequeños momentos de personaje y tal y cual. Pero no parece realmente que narrativamente tenga ningún espacio para ponerse ni medianamente personal, ni para probar cosas un poquito interesantes. Es como, está todo correctísimo, mola todo, galaxias, pero es solamente el espectáculo. Es decir, que hay que tener una calidad apabullante, una calidad técnica y un saber cómo estás componiendo la página, porque Hickman también, tela marinera, de muchísimo cuidado. Pero, joder, a ratos me da la sensación de que está, entre comillas, desaprovechado. Es como, lo tenéis aquí porque es el mejor en lo que hace, como si fuese un lobezno. Quiero decir, porque esto, en manos de un dibujante, digamos, mediocre, no hay Cristo que se lo lea. Porque son 64 páginas de un sin Dios. Sí, las cosas como son. Quiero decir, son artistas como estos los que hacen que semejante dislate de TVO sea posible. Me da un poquito de pena de cara, hablando del desaprovechamiento del artista, ¿no? Me da un poquito de pena de cara al acting, porque quitando, como ya he dicho, algún momento emocional aquí o allá, los personajes tienen dos estados que son sorprendidos ante el sin Dios que se ha montado y muy determinados y muy badass frente a lo que se avecina. No hay tampoco lugar para mucho más. Te puedes sorprender en principio y luego estar determinado a enfrentarte a lo que te ha sorprendido por otro. Y tampoco hay lugar para mucho más. Lo cual, pues dada la escala de la situación, da un poco de pena. Sí, no hablemos ya directamente de personajes que, pues por el hecho de ir enmascarados o cualquier otra cosa, pues no tienen expresión. Lo cual, pues resulta también, acojonante. Yo qué sé, no sé, a ver, los que hayáis estado o hayamos estado leyendo las chuminadas de Hickman hasta ahora, que a mí me gusta mucho en general, pues es un número que convendría echarle un vistazo. Pues probablemente sí, pero me da pero me da la sensación de que pues todo este asunto de Ten of Swords pues me va a entrar por un oído, me va a salir por el otro y Twitter y no sé, y la gente ya me contarán cómo está yendo y al final de qué iba todo esto, y la colección de X-Men cuando llegue, pues no sé, al epílogo o lo que sea, ya me contará cómo ha quedado la cosa ahora. Bueno, a ver, poniendo un poco en perspectiva editorial, el siguiente número propio, por decirlo de alguna manera, es el Ten of Swords, Stasis número 1 del 28 de octubre. Y en medio, en ese sándwich, hay 9 números de colecciones, de las cuales lees
3 de esos 9 números. Es decir, X-Factor, el número 4 está aquí incluido, no la lees, yo sí. Wolverine 6 no la leemos ninguno de los dos. X-Force 13 ambos. Marauders 13 ambos. Hellion 5 ninguno de los dos. New Mutants 13 tampoco. Ni Cable 5, ni Excalibur 13. Y justo antes del número propio viene un X-Men 13, que la leemos ambos. Con lo cual vamos a tener encuentros esporádicos e intermitentes, aunque se ve que el evento se va a mover rápido a base de desperdigarse por colecciones, que ya veremos en los Irresistibles cómo nos lo tropezamos. Sí, a ver, luego ya no hablemos de, pues eso, de dividir tu historia en 50.000 colecciones y el que quiera que vaya peregrinando por todas ellas. En esta especie de mantra de hace 40 años o de hace 50 años de que, bueno, lector que compra un número de tu colección puede que se quede después. No si forma parte de una historia aparte. Es como... No sé cuál es la intención ni lo que harán los respectivos equipos en los distintos números, eso ya lo iremos viendo. De lo malo, si mantiene el ritmo en la segunda mitad, a finales de noviembre esto se ha acabado. Quiero decir, con lo cual desde ese punto de vista, oye, una brisa de otoño. Pues sí, eso estaría bastante bien y va a estar bastante bien. Esperemos que no haya retrasos y este tipo de cosas. Pues Ten of Swords, Creation número 1, Jonathan Hickman y Tiny Howard, que por cierto no he visto, creo, en ningún lado tampoco acreditados si de uno es la historia y de otro los diálogos o no. Son los dos writer, creo. Así sin más, ¿vale? Con Pepe Larraz y Marte Gracia para Marvel. Venga, pues dejamos lo que son las novedades y hacemos ahora un repasito a esta corta lista de Irresistibles. No solo de novedades vivimos los doctores. También leemos otras colecciones. Y aquí están, porque nos encantan. Los Irresistibles de la semana. Corta lista de Irresistibles, por fin, alguna vez tenía que ser. Empezamos con Daredevil, número 22. Pues sí, lo que es ya después del anual el arranque propio del arco argumental más reciente y el arco argumental que creo que es interesante de base desde el principio por cómo terminó la situación. Sí, no, la verdad es que la colección sigue adelante. Bueno, sigue encontrando sus maneras también a veces de introducir algunos personajes que no te esperarías demasiado, pero que tiene cierto sentido argumental, lo cual está bien. Y después, pues bueno, a ver, a mí este arco en concreto me resulta muy interesante por las implicaciones legales. Sí, las implicaciones legales dentro de un universo de ficción. Tiene tela marinera. Pero me resulta una parte interesante. También es verdad que como yo no fui uno de esos lectores que de las etapas estas en las que Bendis metía a Daredevil en la cárcel y después Brubaker hizo no sé qué, pero bueno, supongo que ya lo sacó y tal, pues para mí la situación es más o menos nueva. No sé por qué quizás el TVO lo presenta como una cosa tan nueva, porque no parece que en el mundo este superheroico de Daredevil esto sea como mucha novedad, pero como después entre medias hay reboots, cosas que realidades que se alteran, gente que se olvida de las cosas, pues no sé dónde me muevo, la verdad. Al final, como cualquier guionista de Marvel o de DC, pues te toca apechugar un poquito con esas situaciones y hasta qué punto dejas que décadas de continuidad coarten mucho la historia que quieres contar. Pero está bien, es interesante. Está cogiendo ahora seguramente un camino un
poquito distinto de lo que ha venido teniendo, pero la fortaleza sigue estando en los mismos lugares, en los personajes, en las situaciones y en las evoluciones de ambas cosas. Uh-huh. Gideon Falls, número 25. Tururututú. Pues sí, seguimos aquí con el Festival del Terror Absoluto. La colección está oscura como ella sola y sus desarrollos, no me atrevo a decir finales, pero desde luego con una sensación bastante definitiva poco a poco. Sí, la verdad es que si ha llegado a una de esas situaciones el TVO o a uno de esos arcos, quizá mejor, en los que las cosas pasan, pero no se avanza demasiado. Es decir, es uno de esos arcos en los que va a haber seguramente un salto en cuanto a la trama importante cuando acabe, pero hasta que acabe y mientras se desarrolla son situaciones loquísimas, informaciones añadidas, un poco de shock, un poco de sorpresa, y bueno, pues seguramente veremos al final hacia dónde desemboca. Mientras tanto es todo como una especie de huida hacia adelante muy loca que no da tiempo demasiado a pensar. Lo bueno es que en general, aunque es un arco de ofrecer cierta cantidad de explicaciones, bastantes para lo que suele venir siendo esta colección, pero tampoco excesivas. Está siendo un arco que se las están arreglando los autores para hacerlo variado. Quiero decir, ahora tenemos un arco con ciertas explicaciones y ciertos desarrollos, pero venimos con la misma protagonista de este número, de un número anterior que era básicamente toda acción en una persecución, y números previos que también eran números de desarrollo de personaje en entornos extravagantes, con lo cual se las está arreglando para variar el paso cada número, cada 2 números, y que aunque la trama dé algunos avances extraños y aunque toque dar ciertas explicaciones, sigue siendo interesante y divertido. Sí, a veces va como a saltos, es como vas hasta que sucede algo o aparece alguien o lo que sea y te da un tag, como te hace subir un escalón, ¿no? Acercarte un poquito más a la línea de meta y pues estás en ese escalón un rato hasta que de repente te dan otra vez la patada para arriba. Y bueno, es interesante, es un ritmo y una estructura bastante curiosa, la verdad, la que están teniendo en este arco argumental. Gideon Falls número 25. ¿Qué más? Número 9 de 11, Suicide Squad. Pues sí, antepenúltimo número, porque pues ya lo dijimos la última vez, vamos a echar mucho de menos esta colección cuando se acabe, lamentablemente. Y la verdad es que es otro de estos numerazos enormes de la colección. Sí, la verdad es que me lo he pasado pipa. Leyéndola me gusta mucho. Me gusta además, me gusta todo. Me gusta la idea, el concepto, el desparpajo, los personajes, el aspecto visual, el colorido que es de superhéroes, que no es deprimente, que tiene trampas, tiene trucos. No sé, es divertido, joder, es un TVO de superhéroes divertido. Y además con desarrollos interesantes, implicaciones interesantes y que sigue manteniendo el tipo pese a un reparto amplio. Sí, sin duda. Y vamos a acabar, y cuando digo vamos estoy siendo generoso, con Venom número 28. Pues sí, porque pues esta me toca solo a mí y seguimos con el bueno de Eddie atrapado en otras de estas historias hiperlocas. Tampoco voy a entrar en detalles, pero bueno, está ahora mismo fuera de continuidad, entre comillas, por decirlo de alguna manera. Está en asuntos propios, se coge unos días de asuntos propios y sigue haciendo lo que hace de manera formidable esta colección y que aún así me sigue sorprendiendo, que es montar un arco argumental más o menos loco, más o menos de acción en ocasiones, muy cantoso, muy excesivo, muy noventero, muy chiflado, y usar toda esa situación y esos conflictos que normalmente se resolverían pues con unos puñetazos y con frases lapidarias por parte del protagonista para meter al protagonista y sus allegados en apuros y ver cómo se desarrolla el personaje a través de esos apuros y de cómo los supera o de cómo los sufre. Es una cosa muy loca, es como si coges cualquier arco argumental súper noventero de la época de acción, algo muy loco que no va a ningún lado más que mostrar un montón de personajes súper badass y que se peguen y que gane el más badass de todos ellos o que el que tenga más bolsillos o el cañón más grande,
pero utilizas eso para aprender algo más sobre el personaje, para que se desarrolle en una dirección rara. Entonces es una colección que me gusta mucho y que sigue siendo muy, muy llamativa. Hostia, me está dejando un poco loco. Un poco loco. Estoy viendo por aquí alguna previa al aspecto visual que tiene Gedeón, ¿no? Sí, tenemos a Juan Gedeón y a Jesús Aburtov en el aspecto visual. Que es como LOL, quiero decir, a ratos me parece te veo así un poco viejillo, pero luego no, pero bueno, a ver, que no sé de qué me sorprendo, si parecía una noventada cuando empezó la colección. Es muy, muy loco. Bien, pues número 28 ya de Venom, y con esto alcanzamos el final de nuestra corta lista de irresistibles y por tanto el final del programa, y nos despedimos como hacemos habitualmente. Hasta el próximo programa. Adiós. Hasta la próxima.